Bueno, cambiamos. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Llegó el momento de dar inicio a nuestro panel inaugural. Ya hablamos de la innovación social y política para recuperar la confianza en la democracia. Una democracia, un valor que hoy se encuentra fuertemente amenazado como nunca antes lo estuvo por una etapa moderna. Y tenemos que discutirlo y hablar sobre ello. Es una de las labores importantes y principales de nuestro festival. Pero vamos a introducir a nuestros panelistas, a quienes hoy nos acompañan, y queremos agradecerles su presencia desde Guatecambia, y en particular, bueno, hacemos la presentación de Juan Pablo Romero Fuentes, quien es fundador y director ejecutivo del Patojismo. A su vez, a la diputada Andrea Briagrán, quien es la diputada más joven, vicepresidenta de la Comisión de Juventud, integrante de las comisiones de Transparencia y Probidad, Cultura y Relaciones Exteriores del Congreso, y además forma parte del Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia. A su vez, nos acompaña Kelly David, forma parte del equipo de Gobierno Abierto de Nariño, apoyando la filosofía de gobernanza, es coordinadora del periódico Le Tengo el Dato, el primer periódico de datos abiertos de Nariño. Y por supuesto, no podemos dejar a un lado a todos aquellos que conocemos del Gobierno Abierto, a Álvaro Ramírez Alujas, nuestro maestro Jedi, porque si Star Wars fuera el Gobierno Abierto, nuestro Yoda sería Álvaro, por supuesto, profesor de la Universidad de Chile y uno de los principales exponentes de Gobierno Abierto a nivel latinoamericano, que nos honra hoy con su presencia. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Y empezamos con una frase que a mí me tocó mucho. Cuando los primeros ataques de medios a medios sucedieron en la presidencia de Donald Trump, el primero de los medios en plantear una posición fue el Washington Post, al poner debajo de su título, del nombre del Washington Post, puso una frase: "Democracy dies in darkness", la democracia muere en la oscuridad. Es la importancia que eso nos recuerda la importancia no solo de los medios de comunicación, sino también de la transparencia, de la probidad y de la rendición de cuentas, ¿verdad?, como mecanismos de que la democracia se mantenga. Y dicho con esta frase, quisiera empezar y conocer cuáles son sus intervenciones y opiniones. ¿Cómo podemos innovar de forma social y política para recuperar la confianza de la ciudadanía, de todos los ciudadanos en la democracia? Juan Pablo, empiezo contigo. Bueno, mira, la cuestión desde sociedad civil en mi caso, que no tengo que ver mucho en términos políticos, partidistas, creo que la forma de ver el mundo y entender el mundo desde un municipio como Jocotenango es completamente diferente, porque estamos trabajando un proceso de descentralización del conocimiento y de la organización. Entonces, yo no sé si lo que hicimos con el patojismo hace 13 años, 12 años fue innovación, pero lo que sí sabemos es que era necesario hacerlo, es decir, una organización desde los jóvenes y las jóvenes de la comunidad para tomar las riendas de un Estado completamente fallido, una municipalidad completamente fallida, corrupta. Y entonces empezás a analizar la ausencia absoluta de referentes, en nuestro caso de jóvenes, que puedan representar transparencia o confianza en términos políticos. Por ejemplo, nosotros tenemos que tolerar, y digo esto con mucha vergüenza, diputados jóvenes que tenemos que soportar un Giordano, por ejemplo, muchacho. Eso es ofensivo y nos da igual. Tenemos que soportar un Galdames, un Caibil retrógrado con limitaciones intelectuales como congresista, un Jimmy Morales tipo racista que se burlaba de su propia gente los domingos, ahora es presidente de la República. Entonces, un montón de esos elementos, vos tenés dos opciones como joven: o los seguís y los respetás, o te organizás en la comunidad y volvés a imaginar tu país a partir de tu realidad. Hoy yo estoy con rabia, mis queridos hermanitos y hermanitas de la creación, no lo puedo evitar. Pero Freire enseñaba que para que existiera la esperanza hay dos elementos que tenés que conservar siempre: el amor y la esperanza.
perdón, la rabia. ¿Ya vieron? Me ganó la rabia. Pero no quiero decir que todos los procesos que hemos hecho desde el patojismo no sean respetuosos, pero hoy sí estamos desesperados, estamos tratando de buscar una plataforma a nivel nacional en donde la juventud de Jocotenango y Zacatepeques en realidad pueda tener esperanza y ser parte de procesos y tomas de decisiones políticas, porque hasta el día de hoy, desde Jocotenango, pues no tenemos gobiernos, ni presidentes, ni congresistas, ni nada, estamos relativamente solos. ¿Y saben qué? Estamos bien, estamos muy bien. Estamos cumpliendo con alto rendimiento la responsabilidad que no nos compete, pero la asumimos con amor, con estrategia, y estamos construyendo unas escuelas chileras que atienden dignamente a la población de Jocotenango y sus alrededores, sin tanta casaca. Entonces, creo que la organización comunitaria, la organización de base, responsable, es elemental para empezar a organizarnos desde la masa, ceder la información a la gente, y ya con gran población informada venir y hacer temblar a todos estos delincuentes corruptos que tienen a nuestro país en vergüenza a nivel mundial. Compartimos también esa esperanza y esa rabia, y eso nos lleva a pensar con estrategia. Y tú nos hablas, y por supuesto el patojismo ha sido innovación, y es una innovación que parte de lo comunitario, pero sobre todo me encanta cuando mencionas la parte de que tiene una estrategia, porque haces ver que hay un método, que hay un fin y que te has trazado un objetivo. Ahora bien, desde el ámbito comunitario, ¿cómo entender, diputada, cómo logramos esa innovación social, pero en el ámbito diferente al comunitario, sino en el ámbito de la representación? ¿Cómo desde el Congreso aportamos o se puede aportar para recuperar la confianza de la ciudadanía en la democracia? Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos. Es para mí un gusto y un honor el poder estar aquí compartiendo con todos pues esta inauguración del festival, el segundo festival de Gobierno Abierto, y compartir un panel con estos expertos. Y la verdad es que son personas increíbles que han desarrollado en sus ámbitos cosas realmente maravillosas. Hablar de recuperar la democracia, recuperar la fe, recuperar esta credibilidad, porque realmente estamos sufriendo una crisis de falta de credibilidad de muchas instituciones. Una de ellas, me atrevería a decir, la que tiene menos credibilidad actualmente es el Congreso de la República. Y no lo digo yo, lo dicen todos los estudios, y no me dejarán también mentir mis colegas internacionales, que también es pues algo que pasa en la región. Las instituciones, regularmente la que menor credibilidad tiende a ser el Congreso de la República. Claro, unos con unos estándares muchísimo más bajos que otros, como por ejemplo en el caso de nuestro, lastimosamente. Y para eso yo creo que existen mecanismos, y esos mecanismos se están viendo, cada vez han evolucionado y han cambiado, y para eso puedo traer a colación el tema de la nueva gobernanza a través del modelo de parlamento abierto, ¿no? Que es una herramienta que nos permite tener ese acceso no solamente a la información, que sí es parte, la transparencia es parte del parlamento abierto, pero va mucho más allá. Tenemos que tener participación, tenemos que tener ética y probidad, y tenemos que tener sobre todo una rendición de cuentas pues bastante exhaustiva. Sin embargo, actualmente tenemos una transparencia que se puede ser transparentemente corrupto. O sea, pueden publicar toda la información y ahí está, ¿no? O sea, sin nadie. Pero si no existen estos mecanismos de participación ciudadana para poder construir y tomar decisiones conjuntos, no es parlamento abierto. De nada nos sirve que solo tengamos una bonita ley de acceso a la información pública si esta no se concretiza en acciones y esta no se viene comprometida con una serie pues, de avances en términos legislativos. En parlamento abierto hay 10 compromisos. Aquí lo saben la mayoría, entre acceso a la información pública, brindar información, tener difusión de lo que está sucediendo, mecanismos de participación, regular el tema de conflicto de intereses. El conflicto de interés realmente es algo que he trabajado desde que asumí la diputación, que para hacer un pequeño paréntesis, llevo 1 año y meses. Asumí el cargo el pasado septiembre por una situación de corrimiento, es decir,
pues yo no era congresista cuando se tomó posesión, y por una situación de corrupción y una investigación acerca de un diputado, pues yo, digamos, pues logro subir, digamos, a tomar posesión de un escaño, encontrándome en una cuarta casilla, cuando únicamente pues habían entrado 2 diputados. El diputado que le tocaba asumir, pues no tenía los requisitos de ley, a última hora pues yo estaba en la lista. Entonces, así es como yo asumo, y asumo en una situación bastante crítica, ¿no? Bastante fuerte, en una coyuntura política muy, una ciudadanía demandando cada vez más transparencia y una lucha contra la corrupción frontal, algo que la actual legislatura no ha logrado y no atendió a esas demandas. A los 5 días de haber sido elegido, de haber juramentado en el Congreso de la República, sucede el famoso 13 de septiembre, que en Guatemala se denominó el famoso Pacto de Corruptos, en donde se hacen unas votaciones realmente terribles, que lo que buscaban era inmunidad, ¿verdad? Generar inmunidad a mucha gente corrupta. Y pues a partir de esa fecha yo voto en contra, soy una de las pocas, porque solo 16, creo que 12 al final somos los que votamos en contra, de 158 diputados, y formamos un frente, el Frente por la Transparencia y la Democracia, en donde tratamos de articular varios esfuerzos hacia una agenda de transparencia. Esta agenda de transparencia incluía estos mecanismos de regular esto de conflicto de interés, porque realmente tenemos ahora que las personas con mayor conflicto de interés sobre cierto tema es el presidente de esa comisión. Tenemos presidentes de comisiones que tienen empresas de las que se ven beneficiadas directamente, y digamos esas cuestiones pues no son ni éticas y mucho menos probadas, ¿verdad? Entonces hay una agenda de lucha contra la corrupción, hay una agenda de transparencia, hay una agenda de probidad y de ética que tiene que avanzar muy fuertemente, no solamente a nivel del Parlamento, que tenemos muchísimo que hacer, sino también al gobierno a nivel general, ¿verdad? Y lo importante de esta herramienta de Parlamento Abierto es que precisamente busca generar estos mecanismos de participación ciudadana y acercar al ciudadano a en este caso, sus representantes, y que los representantes estén constantemente en un proceso de rendición de cuentas también hacia ellos, que la sociedad civil esté en un proceso de auditoría social, y que los mismos, en este caso los parlamentarios, los representantes, estén constantemente en este ciclo de rendición de cuentas hacia su electorado, ¿no? Y todo esto es muy bonito, y la verdad es que sí, me encanta hablar de todo este tema, pero realmente vemos que en la realidad ha costado mucho y no se traduce en términos concretos. Vemos cómo tenemos una ley de acceso a la información pública y una normativa a lo interno del Congreso que no se cumple. Tenemos que grabar todas las comisiones de trabajo y eso no pasa. Llegan a grabar 2 minutos y se van porque tienen que ir a otra comisión. No existe una voluntad política real de hacer que las cosas pasen aunque estén en ley. Y eso realmente llora sangre en un país como Guatemala, que tenemos más del 50% de pobreza, la mitad en pobreza extrema. Realmente llora sangre ver que un presupuesto que se está por aprobarse, que se reduce al 0%, o sea, no haber nada de asignación en desnutrición para los programas de desnutrición crónica. Un presupuesto que no se entiende, mucha gente pues no comprende, digamos, cuestiones muy técnicas, y no hay un proceso de retroalimentación ni de simplificación de la información o de discusión y debate abierto sobre lo que está pasando en el presupuesto, porque, bueno, pasa el presupuesto abierto en el Ejecutivo, pero después de eso pasa al Congreso de la República, y en el Congreso de la República se hacen muchísimos cambios. En la Comisión de Finanzas Públicas es la que hace los cambios y los hace de 0 a 100, o sea, hace barbaridades, y yo me estoy topando realmente con unas cuestiones que mañana tenemos la votación, que de verdad lloran sangre. Estamos viendo cómo es posible que en un país con desnutrición crónica, uno de los unos indicadores más altos de Latinoamérica, le pongan 0 en asignación presupuestaria. Y lo peor es que uno se va a buscar el programa y sí tiene asignado, pero si uno indaga, te das cuenta que ese presupuesto va asignado a servicios de apoyo, y servicio de apoyo significa contrataciones de personal. Contrataciones de personal y nada de inversión. Entonces, esas cosas se quedan escondidas, y como digo, se puede ser transparentemente corrupto porque está publicada la información, pero nada sirve que esté publicada si no tiene un componente de comunicación, difusión, diálogo, de buscar esa participación y esos mecanismos con la ciudadanía. Es cierto, falta mucha voluntad política, pero eso también requiere de una sociedad que cada vez exija más, porque para lograr esa voluntad política. Y eso lo vimos en 2015, cuando se logró finalmente pues derrocar, se podría decir, a un binomio presidencial, que si no hubiera sido por la presión ciudadana,
eso no hubiera pasado. Entonces yo considero que el mecanismo de gobierno, de parlamento abierto, da muchas herramientas y brinda muchas herramientas a la ciudadanía, nos brinda muchas herramientas a nosotros como parlamentarios para legitimar nuestro trabajo y nuestra función, y que cada vez deben ser mucho más visibles y hacer muchísimo más presión para que esto sea una realidad y no sea un solo discurso. Gracias, diputada. Y con toda razón, la frase llora sangre cuando sabemos que precisamente niños morirán porque no existirá una asignación presupuestaria, es la que nos lleve a llenar de esa rabia que mencionaba Juan Pablo y de pensar con estrategia sobre una esperanza de cómo actuar dentro de nuestra sociedad de cara a afrontar esos problemas. La voluntad política existe, pero sí, la sociedad, como bien decía la diputada, debe de exigir más. Cambiamos ahora y hablamos de Nariño. Y quiero hablar con Kelly para que nos cuente sobre esa iniciativa y cómo es que la coordinación del periódico, le tengo el dato que a mí me parece sensacional, solo el nombre ya es así catchy. Podríamos decir, ¿cómo aporta el periódico, crees tú, desde la filosofía de la buena gobernanza a recuperar la confianza en la democracia de los ciudadanos y de qué manera aporta de este sentido? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este panel tan interesante y que colaborativamente seguimos forjando esa idea de gobierno abierto. Bueno, les voy a contextualizar un poco para que entiendan qué es Nariño. Nariño es una de las regiones antes más olvidadas del gobierno nacional, pero que ahora nos hemos dedicado a cambiar esa idea y ese chip, y es que hemos denominado esta nueva gobernanza de Camilo Romero como Nariño, corazón del mundo, ¿sí? Suena muy atrevido, con muchas expectativas, pero nuestra región se la merecía, ¿sí? Porque no es Antioquia, no es el centro del país, es una región donde convergen todos los efectos de un conflicto armado de casi 50 años. Entonces, aprovechando ese momento tan crucial que tenemos en Colombia, que se ha denominado el posconflicto y el cese de la guerra con el grupo insurgente de las FARC, llega nuestra idea o llega nuestro liderazgo a colocar en juego lo que es gobierno abierto, ¿sí? Porque sí, muy bien, y creo que no sé en qué otros lados ha funcionado eso, les funcionó durante muchos años de echarle toda la culpa a la guerrilla de todos los males del país, pero cuando en realidad termina nuestra guerra y nuestro conflicto interno nos damos cuenta que la corrupción es uno de los focos más desagradables y lo que nos ha tenido más consecuencias incluso que la misma guerra que teníamos con la guerrilla. Entonces, en ese sentido, las herramientas y la filosofía de gobierno abierto encaja perfectamente en ese momento crucial de nuestro departamento. Se inicia a hacer un plan de desarrollo con la gente, es más, nos hemos ganado unos premios nacionales e internacionales por hacerlo participativo, por ir a las regiones, por ir a los lugares de difícil acceso. Hay en la zona pacífica que limita con el Pacífico nariñense, que es el Pacífico nariñense, hay regiones donde un gobernador nunca había ido, o sea, nunca. Y nuestro gobernador se fue en chalupa, que es una barca, 3 horas y después otras 3 horas caminando y después en caballo, o sea, ¿sí me entiendes? Es como ir a ver al lugar qué es lo que pasa, porque hacer las leyes o hacer las normas o tomar decisiones desde un escritorio puede ser muy fácil, pero cuando en realidad te enfrentas a las necesidades de la sociedad es donde está. Entonces, cuando decimos cómo recuperar la confianza, primero, darle voz y voto al ciudadano. Entonces, eso del gobierno abierto en realidad es una conversación horizontal donde el ciudadano está en el mismo nivel que el político, que el funcionario público, y tener en cuenta, ¿sí? O sea, no solamente decirlo en palabras, sino darle las herramientas, y ahí viene la tecnología. Entonces, si tú puedes hacer plataformas para que la gente opine, así te estén dando duro, o así tengas que abrir un dato en donde la desnutrición es el factor más importante en el cual deberían centrarse las políticas públicas, es ahí donde le estamos dando la confianza al ciudadano. Entonces, nosotros, pues, hemos desarrollado una cantidad de herramientas que al final de cuentas lo que más complicado nos resulta es que el ciudadano las use. Entonces, porque tú ves que puede ser que Nariño nos reconozcan a nivel internacional, nuestro gobernador lleva mucho ese lema de gobierno abierto, pero si yo le pregunto a mi tío qué es gobierno abierto, no entiende y no te va a dar respuesta. Pero entonces si yo le digo, mira, pero yo te traje el periódico donde sabes por qué
estás pagando ese precio de gasolina. Entonces, ¿de dónde sale? ¿Por qué no la subsidian? ¿Y por qué hay que pagar ese costo? Entonces, sí, eso es verdad. Entonces ya lo llega a comprender. Hay muchos factores en la manera de recuperar la confianza, pero la que yo creo que la diputada lo dijo y para mí es la voluntad política. No hay otra manera de hacer llegar esto a la gente. Si el funcionario público o quien está en la cabeza entiende qué es el gobierno abierto, para qué está y no lo toma como una campaña más y como una filosofía que va a ofertarlo, se lograrían muchas cosas, pero yo creo que por ahí deberíamos iniciar. Muchas gracias y larga vida al periódico. Le tengo un dato, de verdad, es que es una iniciativa que me parece fantástica en ocasión de precisamente reactivar el sentido de que la población conozca, porque al conocer podrá actuar y ahí encontrará su voluntad. Y por último, pues quiero llegar con Álvaro, maestro Jedi, pero a platicar un poco al respecto de… Siempre te han hecho estas preguntas, Álvaro, y todos los foros a los que vas, pero es que es tan importante recordarlo y recordarlo y recordarlo, porque si bien es cierto, nuestros tíos no saben qué es gobierno abierto, mi abuelita tampoco, o sea, a pesar de que le digo que trabajo en eso, pero aún al día de hoy continúa así la cuestión, ¿cómo hacemos para mejorar este sentido, pero cómo hacemos que el gobierno abierto haga que podamos recuperar nuestra democracia? ¿Es posible, maestro? Bueno, absolutamente, si no estuviera de acuerdo con esa afirmación, no estaría acá. Bueno, primero agradecer, manifestarles mi estado de ánimo, primero agradecerle a los organizadores, a todos los que nos acompañan hasta estas horas de la tarde, a mis queridos panelistas que están acompañándome acá. Y quiero responder tu pregunta por bastantes vías, voy a ser un poquito bruto y rudo, pero creo que estos son los espacios donde uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Yo vengo de Chile, un país lejano que queda al sur de América Latina, y hace un par de días atrás asesinaron a un mapuche por la espalda. Todos aquellos que tenemos alguna sensación ciudadana de que efectivamente que hay injusticias, creo que si no hacemos nada somos cómplices, ¿no? Y Camilo Catrillanca no merecía una muerte como esa por pensar distinto o de alguna manera por luchar por los derechos de su pueblo. Y esto es un tema que además creo que acá en Guatemala es bastante sensible además, ¿no? De nuestras mal llamadas minorías étnicas, que no lo son. Ellos estaban acá antes que llegaran los conquistadores, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que aprender a vivir con como visiones que eran mucho más sabias, ¿no? Entonces, a propósito de recuperar la democracia, yo voy a tomar un poco las palabras de Juan Pablo y sobre todo el tema del amor, ¿no? Porque hay dos vías en la vida, ¿no? O te enojas con el sistema y sigues siendo un espectador, ¿no? O te transformas en protagonista. Y yo me imagino que la mayoría de ustedes está acá porque quiere ser protagonista de un cambio que es tremendamente necesario. Voy a tomar un poco las palabras de la diputada. Además, si ustedes miran el último Latino Barómetro, que salió publicado hace una semana y media atrás, es terrible la situación de la región, ¿sí? Damas y caballeros, se vienen tiempos oscuros en la región. El lado oscuro de la fuerza está empezando a apoderarse progresivamente de muchos de nuestros países. La corrupción es un impuesto regresivo a los que más necesitan el servicio público. Y de verdad, y aquí discúlpenme que sea tan disruptivo, pero yo creo que durante mucho tiempo América Latina se ha acostumbrado a ser gobernada por sociópatas y a ser administrada por zombies. Les tengo mucho cariño a los funcionarios públicos, soy hijo de funcionarios públicos, estoy acá porque efectivamente creo en lo público, pero creo que en el momento en que estamos, que es un momento complicado en nuestra región, o salimos a la calle, salimos a juntarnos en espacios como estos y a crear comunidad, o definitivamente nos van a seguir pasando goles todos los tiempos y nada. Ahora, ¿cómo llegamos a la señora Juanita, a mi abuelita? De hecho, confesión, estamos en confianza, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar este tema de gobierno abierto hace un par de años atrás, yo todavía sigo explicándole a mis colegas en la universidad, me preguntan, Álvaro, ¿tú qué trabajas, no? Gobierno abierto, me quedan mirando así como, ¿qué es eso? ¿Esoterismo administrativo? ¿Chamanismo de la gestión pública? ¿No? O sea, porque siguen, digamos, no entienden mucho, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la gestión pública hablamos en un lenguaje distinto, es una torre de Babel, ¿no? Hablamos desde el derecho administrativo, desde la economía, desde las políticas públicas.
¿Y qué es gobierno abierto, damas y caballeros? Básicamente, más allá del tema del acceso a información pública, la participación ciudadana, la tecnología, es recuperar el genuino espacio de que para construir comunidad nadie sobra, todos valimos, todos estamos ahí porque somos importantes. Y en ese sentido, creo que gobierno abierto hoy día es una de otras múltiples respuestas a propósito del concepto de gobernanza, que nos dice al menos 3 cosas que son importantes. Primero, en el siglo XXI, el Estado ya no tiene el monopolio exclusivo de tener todas las respuestas a todas las preguntas de la sociedad, y quiera o no, tiene que trabajar con otros actores, con la sociedad civil, a propósito del Parlamento abierto, con actores municipales, con actores del... A ver, damas y caballeros, si hay un sector en América Latina que requiere una reforma urgente y que requiere mucha apertura y transparencia, es el Poder Judicial. Como dice mi gran amiga Delia Ferreira, que es la presidenta de Transparencia Internacional, ella dice, hay que aumentar la información, aumentar la integridad, reducir la indiferencia y reducir la impunidad, lo que ella llama la estrategia de las 4I, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día nosotros no podemos quedarnos viendo las noticias, ¿no? Y gobierno abierto tiene que ver con eso, tiene que ver con que, diciéndolo muy académicamente, lo público ya no se agota en lo estatal. No sé si me explico con esto, ¿no? O sea, lo público ya no es una tarea de gobernantes que elegimos cada 4 o 6 años y a los que les pasamos un cheque en blanco para que hagan lo que se supone que tienen que hacer. Que lamentablemente el negocio en estos últimos años ha salido pésimo en América Latina porque le hemos entregado el poder a gente que se ha llevado el Estado para la casa, ¿no? Y hablemos con palabras como son. O sea, la corrupción, muchas veces hablamos del corrupto, pero no del que lo corrompe. Acá hay una complicidad muy fuerte con actores y con poderes fácticos que están detrás del poder. Entonces, primera idea. Segunda idea, lo de gobierno abierto tiene que ver con una responsabilidad cívica de cada uno de nosotros de poder trasladar estas ideas a la junta de vecinos, al centro de madre, al club deportivo, al colegio. O sea, yo lo que hago con mis alumnos, con mis estudiantes en la universidad, es de alguna manera recordarles la gran responsabilidad que tenemos todos nosotros, porque esto no es responsabilidad de los gobernantes, esto es una responsabilidad de todos los que estamos acá. Yo asumo que si ustedes están en este festival es porque algo quieren hacer, porque quieren ser de espectadores. O sea, a mí me encantaría el próximo año, Diego, que nosotros fuéramos los que vamos a estar sentados ahí, y toda esta comunidad es la que está acá, contándonos cómo han hecho la transformación. Porque, y esto es muy importante, y con esto si quieren cierro esta primera ronda, pero la verdad es que hay mucha miseria, hay mucha pobreza. A mí me duele América Latina. Invierto gran parte del año haciendo lo que hago, digamos, tratando de reconvertirlos y de, a propósito, yo estoy acá para que se unan al lado positivo de la fuerza. Yo asumo de que ustedes quieren ser potenciales Jedi de la apertura, ¿no? Y que me ayuden a mí y a otros muchos a luchar contra el lado oscuro de la fuerza, porque de verdad, damas y caballeros, lo que se viene en América Latina es bien complicado. Entonces, termino con la idea de que, a propósito de Parlamento abierto y a propósito de lo que decía Kelly también, si hay un espacio donde podemos hacer la diferencia, primero en los gobiernos locales, o sea, el servicio público más cercano a la ciudadanía son los gobiernos locales, y segundo, el tema de que efectivamente el Parlamento sea una plataforma, ¿no?, que escuche, que de alguna manera dialogue con la ciudadanía. Y en eso cierro con lo siguiente. Es complicado hablar de gobierno abierto hoy día porque lo ligamos con la tecnología, lo ligamos mucho con las herramientas digitales, pero yo diría que la cosa es mucho más profunda. El gobierno abierto es un software, si ustedes quieren, súper sofisticado. De hecho, nuestras burocracias públicas no fueron construidas desde la participación, desde el acceso a información, desde la transparencia. Aquellos que estudian ciencia política saben perfectamente que del modelo racional legal weberiano es un modelo cerrado, autocomprensivo, ¿no? O sea, autorreferente. Este software del gobierno abierto, de la gobernanza abierta, es tan sofisticado, es muy siglo XXI, pero lamentablemente estamos tratando de hacerlo correr en un hardware institucional obsoleto. Solamente quédense con esta idea. Los gobiernos que tenemos hoy día en el mundo, no solamente en América Latina, fueron pensados en el siglo XIX, puestos en marcha en el siglo XX, y no han acusado recibo de que están en el siglo XXI. ¿Me explico, no? O sea, hay una diferencia, si ustedes quieren, y a mí me pasa mucho, a propósito de Cano, en la universidad, que yo les muestro el futuro a mis alumnos desde el pasado. Entonces me tengo como una contradicción, digamos, ¿no? ¿Cómo les voy a mostrar el futuro? A ver, Weber, lo respeto mucho, le tengo mucho cariño, pero bien muerto está. Porque no podemos explicar el futuro desde la perspectiva de un gobierno que fue concebido desde lo cerrado, no sé si me explico. Y eso tiene mucho que ver con que la gobernanza es una responsabilidad compartida entre todos los actores, no solamente del gobierno, sino que de sociedad civil, del sector privado, de la academia. Y
a propósito de que, para que no se queden con la impresión de que solamente soy un fan de Star Wars, hay una frase maravillosa de un gran filósofo del cinematográfico que se llama Ben Parker, que es el tío de Peter Parker, Spider-Man, que él dice: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Gobierno abierto es una combinación equilibrada entre el Principito de Saint-Exupéry y el Príncipe de Maquiavelo, ¿me entienden? O sea, no podemos perder el corazón, digamos, la pasión de que podemos cambiar el mundo a través del gobierno, a través de los órganos que nos permiten ponernos de acuerdo como colectivo, pero sin olvidarnos de que esto es un fenómeno de poder, damas y caballeros, no seamos ingenuos. Esto es un fenómeno de poder, y para lidiar con el lado oscuro del poder, tú lo sabes perfectamente en este tiempo que llevas ahí en el Parlamento, hay que ser un poquitito Frank Underwood, digamos, ¿no? hay que operar en los códigos de la política, ¿no? Pero el gobierno abierto es un caballo de Troya. Yo lo decía hoy día en la tarde. Nadie en su sano juicio, mi querido Diego, diría que el gobierno abierto es malo. Sería como salir en la televisión diciendo: hola, estoy a favor de la corrupción, vote por mí. No, eso sería un suicidio político. Claro, bueno, no sé, Juan Pablo, no sé mucho la relación acá, pero a propósito del tema, gobierno abierto hoy día es súper atractivo y para mí es un caballo de Troya que uno lo puede inocular en las instituciones y en los gobernantes, y cuando está dentro, ¡pah!, lo liberamos, ¿no? Y eso no es tarea de nuestros gobernantes solamente, es tarea de que nosotros llevemos esto al barrio. Cuando mi abuelita sienta que exigir un gobierno abierto sea tan importante como tener salud de calidad, vivienda de calidad, seguridad, educación, ahí yo voy a poder colgar los guantes y decir: bien, estamos haciendo bien el trabajo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Kelly, y por supuesto Juan Pablo. En ocasión de sus disertaciones, cada uno de ustedes ha aportado una perspectiva diferente sobre cómo podíamos innovar de forma social y política para recuperar la confianza en la democracia. Sabemos que el gobierno abierto es una respuesta, sabemos que proveer información es una respuesta para la población, sabemos que luchar desde adentro, desde la representación, desde el Congreso podrá ser difícil, pero es una lucha que siempre será bien vista y bien recibida por una población con ánimo de sentirse representada. Y por supuesto, ahí está el patojismo recordándonos que el amor siempre es importante y que al final el amor vencerá, pero vencerá si tenemos la voluntad de que el amor venza. Y cuando hablamos del amor también podemos hablar mucho en la vida y elevarnos, pero no, sentemos los pies en la tierra y hablemos de que si tenemos amor por nuestro país debemos de luchar por él. Y luchar por él significa ser transparentes y tener una voluntad para creer en una sociedad diferente. Creer en una sociedad diferente es una cuestión que hoy les queremos dejar. Muchas gracias y vamos a pasar, dado que hemos terminado justo a la hora, a un periodo de preguntas, no comentarios, preguntas, sobre la dinámica del panel de hoy. Quiero pedirle a mis compañeras que si reciben el micrófono para pasarlo al público y vamos a tener 10 minutos de preguntas a cualquiera de nuestros exponentes. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriela Quemé. Gracias por lo que compartieron. Por ahí tengo la oportunidad de conocer a algunos de ustedes. Mi pregunta es un poco, ¿verdad?, en un contexto como el que tenemos de país, ¿cómo el gobierno abierto coexiste con otras formas de gobierno? Me refiero, por ejemplo, a formas de gobierno ancestrales, tales como la nación Canjobal, que se autodefine, ¿verdad?, como con una autogestión, el pueblo Ixil, el pueblo Quechí, ¿verdad? Porque para ellos el tema de transparencia, de participación no es algo nuevo, ¿verdad? El gobierno abierto lo plantea como algo nuevo, pero en realidad hay muchos pueblos que han construido también esta cultura en la que vivimos y que reconoce desde hace mucho tiempo estas cualidades que ahora se presentan como innovadoras. Y en realidad la lucha de los pueblos ha permanecido desde hace mucho tiempo y coexiste con otras formas de gobernar. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la apuesta de gobierno abierto ante un país que ya tiene formas de gobierno previas, que han sido anuladas hasta cierto punto, ¿verdad? Y que cómo esa participación puede ser verdaderamente inclusiva y no como agregar el factor estético de hay otros gobiernos porque están sentados en la mesa, por ahí.
Gracias. Pues no sé quién quiera. Ajá. Una de preguntas y después las respondemos en su totalidad para aprovechar nuestro tiempo. Se paró. Está bien. Buenas noches a todos. Realmente es una gran oportunidad haber estado participando en el evento. Quiero decir que el tema de gobierno abierto, además de ser un instrumento de democracia para la ciudadanía, no solo como algo que se puede aplicar, sino algo que se necesita a nivel de la región. Y yo creo que también a nivel de gobierno abierto tenemos que estar pensando ahorita a nivel de gobierno, más que de gobierno abierto, de región abierta. Es la oportunidad de que la región, anteponiéndose a lo que sabemos, a lo que se avecina, que dice el maestro, pero realmente no se avecina, ya está. El proceso de crisis en Latinoamérica está. Yo soy de Nicaragua, salí exiliado hace cuántos días, y la región, vivimos en unos países aislados, en islas. Cada región, lo que le pasa al guatemalteco, al hondureño, al salvadoreño, es el problema del vecino. Vivimos con una situación crítica en toda la región, Centroamérica lo está viviendo y tenemos que vivirlo de manera no consciente como tener pesar, pobrecito nicaragüense que está viviendo una dictadura y muriendo un montón de muchachos jóvenes y un montón de periodistas presos y todo lo demás. Normal, esto pasa en Latinoamérica. Hay un sentimiento, hay veces como de, ya que ya se apropió, ya está en nuestro sentimiento como que esto es normal lo que está pasando, es un proceso horrible y que se tiene que solucionar de frente. Yo creo que la oportunidad de la región Centroamérica no solo es solucionar ese cáncer que es la corrupción a nivel de toda la región latinoamericana, sino es el momento para hacer una Latinoamérica abierta y tenemos que enfrentar los retos. Comenzar con dejar de ser un poco indiferente con lo que está pasando en la región. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Josué Barrios, soy funcionario público de una municipalidad de San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos. Para ustedes, ¿cuál sería la estrategia más puntual de poder trabajar el tema de gobiernos abiertos? Nosotros hemos implementado algunas estrategias para podernos acercar al pueblo y conocer específicamente cuál es el pensamiento de ellos, desde las comunidades más lejanas hasta el casco urbano del municipio. Entonces, para ustedes, ¿cuál sería esa estrategia más puntual para que las personas pudieran acercarse un poquito más y se pudieran interesar? Porque en su mayoría las personas tienen una barrera también y no les interesa mucho el tema de conocer el tema de finanzas, cómo se administra específicamente la municipalidad. Buenas noches, mi nombre es Quetzalí, trabajo en la Municipalidad de Guatemala, soy estudiante de Gestión Pública y me he involucrado, yo soy del interior de Izabal y me he involucrado en algunos proyectos de la comunidad. Entonces me llamaba la atención y mi pregunta es, ¿cuál sería la estrategia ideal para trabajar el tema de gobierno abierto para poder incluir a las comunidades por medio de los COCODES? Porque todas las comunidades rurales se basan en trabajo comunitario. Entonces, ¿de qué forma se puede crear esa cultura de inclusión en estos temas? Por medio de los COCODES y los COMUDES. Esa sería mi pregunta. ¿Cuál sería la estrategia y por medio de qué? Bueno, así rapidito mi punto de vista, por ejemplo, lo que dice Gaby, a mí me parece, yo comparto mucho tu opinión. Desde la academia resulta ahora que siempre se tiene un discurso esperanzador sobre la solución técnica y las vías, pues esas son mentiras, o sea, es otro discurso. Y por ejemplo, después de la coyuntura, durante las manifestaciones de la plaza y todo, ¡pum!, sale el impulso y ahora cualquiera que tiene ese sentimiento está aspirando a un cargo público, principalmente si es joven, pero eso no nos asegura absolutamente nada en ningún tema. O sea,
nosotros digamos, como ciudadanía, digamos el patojismo en este caso, ha aprendido a organizarse de forma responsable, integrando a todos los elementos y miembros de una comunidad sin recurrir a las viejas prácticas o las constantes prácticas políticas para votos o para cocodes, sino también como sociedad civil tenemos la oportunidad y el derecho de poder organizarnos tranquila y responsablemente para cuidar nuestro entorno. En lo que por ejemplo, gobierno municipal intenta hacer un negocio con los empresarios para la venta del agua o el recurso, la comunidad ya está organizada desde hace muchísimos años peleando y cuidando la tierra. Eso no importa en la academia, eso se estudia en la academia. Y después se paga bien el concepto de la academia. Y luego vienen los políticos y critican la organización comunitaria y ese es ahí está el verdadero poder en el pueblo. Lo que pasa es que el pueblo no se lo ha creído. No hemos tenido la confianza necesaria de vernos como comunidad y decir el poder la tenemos nosotros. Ellos son trabajadores nuestros, nosotros decidimos qué tienen que hacer, ni arriba ni abajo. Tienen que escucharnos, tienen que respetarnos. Y entonces viene el político, principalmente guatemalteco, y te exige el respeto porque le estás hablando a un no es así, hermano. No podés hablar de gobierno abierto y ¿cuál democracia? Primero hablemos de cuál democracia estamos exigiendo en Guatemala. Sí, ¿cuál democracia? Hablen pues, ¿cuál democracia? ¿Tienen ustedes realmente conocimiento completo de que vivimos en democracia? Es un país racista, exclusivo. Aquí no te permiten ser vos mismo o vos misma. Entonces las comunidades, por ejemplo en Jocotenango, tal vez no somos ancestrales, ojalá lleguemos a ser una organización ancestral, ese sería el orgullo y honor más grande que tenemos, pero no hemos tenido miedo de organizarnos sin necesidad de recurrir a tres cosas, como dicen aquí que ponen puntos. Número 1, los gobiernos. Número 2, cualquier aspirante a cualquier cargo público. El compañero dice, ¿cuál sería la estrategia de la municipalidad? Primero, tal vez tu alcalde, hermano. Puede ser que esté relacionado con el crimen organizado, con corruptos, tu consejo se ha robado dinero. La gente no va a ir y no tendría que ir, eso tendría que pasar antes, ¿vamos? La estrategia de las comunidades, en nuestro caso, y con esto termino mi intervención, ¿qué funciona? Con un nuevo pensum educativo, con un plan de estudios distinto, en donde la educación debiese ser para dignificar, para liberar, para organizar, para resolver y para producir. Eso no lo tiene el CNB, que es una muy buena herramienta, pero los maestros aquí siguen a jovelas de vida, es otro desastre, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi propuesta territorial comunitaria de pueblos? Organizarnos, crear un plan de estudios autónomo, preguntado y construido con los abuelos, las abuelas, la señora de la esquina, incluso el profe y la profa que ya están esperando, no sé si su muerte, resurrección o renuncia o algo, pero ahí siguen. Los niños, las niñas, la comunidad LGTB, la comunidad indígena, la comunidad rockera, todos diciendo a nosotros y a nosotras nos corresponde construir una nueva forma de aprender. Y ahí viene la formación política clara. El niño y la niña, desde niño y de niña, debe saber defenderse, conocer su realidad, porque cuando llegan a la U están muy huevones. Si no le dan puntos o no hay algo ahí, no se organiza mucha. ¿Cuál va a ser la propuesta del patojismo? Desde la niñez, una niñez dignificada y organizada para decirle a cualquier persona, hey, viejo, ¿qué está pasando? ¿Por qué le quitaste pisto a lo de San Carlos? Sin tanta casaca, ¿por qué? Explíqueme, quiero saber por qué le está asignando más dinero al ejército de Guatemala. ¿Por qué? ¿Y no que ya no había guerra, pues, o todavía estamos en guerra? ¿O qué está pasando? Que un niño y una niña tengan la capacidad de poder hablar así, de poder entender su contexto, son los primeros pasos. No sé si para recuperar la confianza del gobierno, no sé qué, pero sí son los primeros pasos para dignificar a la población de Guatemala. Wow. Yo no sé si voy a… Sí, disculpa que me vaya, pero le damos el paso a ella, ¿sí? Como quieran, sí. No, por favor. Bueno, sí, lo que mencionabas sobre si va o no va con gobierno abierto o cómo, totalmente razón. Es decir, los pueblos están mejor organizados que cualquier
Vemos, por ejemplo, el caso de los 48 cantones en Totonicapán, o sea, es un ejemplo de, creo que esa es la mayor expresión democrática que puede haber o se puede hablar en el país. Lastimosamente, y como bien decía aquí el colega, tenemos una discriminación y el Estado ha sido discriminativo con los grupos, y los grupos mayoritarios les llaman grupos minoritarios y son subrepresentados y no tienen representación al interno porque tienen unas series de canales y mecanismos para poder ingresar que simple y sencillamente no permiten esa representación efectiva. Y aquí es donde tenemos que recordar, como bien mencionaba, que al final es la ciudadanía y es el pueblo el que tiene el control y el poder. Es decir, tenemos que exigir a las autoridades una rendición de cuentas. Y yo creo que sí hubo un antes y un ayer, o sea, yo creo que a partir de 2015, aunque mucha gente lo pueda discutir, yo creo que a partir de 2015 mucha gente empezó por lo menos a saber quién eran sus diputados. Es que de verdad, yo no sé, a ver, aquí vamos a hacer un sondeo. ¿Alguien conoce a sus representantes? Levante la mano. ¿Quién conoce, sabe con nombre y apellido quién los representa? De su distrito, de su distrito. Es que ese también es el problema. Tenemos distritos, por ejemplo, municipios de Guatemala, el Distrito Central, que nadie los conoce, nadie sabe quiénes son, saber cómo llegaron, bueno, sí sabemos cómo llegaron, pero no llegaron de las formas legítimas. Y eso es una de las grandes problemáticas. Entonces, yo digo, esta herramienta o este nuevo modelo de gobernanza que se está discutiendo, que a lo mejor no es nuevo para los pueblos originarios, pero que hay que traerlo a colación y traerlo mejor, porque en los pueblos originarios hay mecanismos muchísimos más diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de consultas comunitarias, no es un sí o un no, o sea, las dinámicas son completamente diferentes. Y esos aportes son significativos para la construcción del país al que queremos. Y para eso tenemos que tener ese acceso a los puestos de toma de decisión. Porque si no estamos o no tenemos influencia a los puestos de toma de decisión, lastimosamente nada va a cambiar en el país. Porque vamos a tener más conflictividad, más represión, y es lo que estamos viendo ahorita, falsos nacionalismos, que lo que hacen es únicamente, prácticamente son neofascistas, y lo que buscan es un régimen autoritario, y que se enmascaran en el nacionalismo, pero lo que es un falso patriotismo, la verdad. Ahí me robé una frase de Macron. Pero sí, eso es realmente lastimosa, es algo terrible que pasa en nuestro país, que tenemos una población muy organizada, pero que no ha logrado trasladar sus demandas y no ha logrado presionar, o no sé si presionar, sino tal vez exigir, demandar a las autoridades que les corresponde. A mí de verdad me da mucha tristeza ver cómo, perdón que esté hablando del presupuesto, pero es el tema que estoy, y es en el tema de nación, y de verdad me frustra tanto que se esté trabajando el tema, por ejemplo, de la educación, y que hay un incremento presupuestario para la educación porque incluye el pacto colectivo, el 10% del aumento, pero en las metas de cobertura de educación primaria y preescolar, las metas que establece el gobierno las disminuyeron. Eso quiere decir que van a expulsar del sistema educativo que ya tienen, van a expulsar a 9,000 estudiantes, a 9,000 niños. No solo quiere decir que no van a aceptar nuevos, sino que van a sacar a 9,000, y eso lo tienen como meta. O sea, ya son tan cínicos que lo ponen como meta. O sea, ya no se ponen metas altas y dicen, no las alcanzamos, no. Ahora ya dicen, ya, esta es la meta, reducir. Una reducción en textos educativos, no, o sea, realmente es terrible lo que hacen con el presupuesto y lo que están haciendo con el Ministerio de la Defensa, perdón que lo menciono otra vez. La razón de por qué existe el Ministerio de la Defensa y el Ejército si no hay guerra, bueno, están cuidando la soberanía del país, el territorio, las fronteras. Bueno, en la Comisión de Finanzas le redujeron 50,000 millones. Pero le aumentaron y crearon 130,000 millones para reconstrucción y remozamiento de carreteras terciarias. ¿Qué tiene que hacer el ejército haciendo carreteras? Para eso hay un ministerio asignado. Pero digamos, estos temas tan importantes y que nos afectan al final a toda la población, porque ahí se están beneficiando saber ni cuántos diputados se están volviendo millonarios, saber ni cuántas empresas de cartón, saber ni cuántos gobernantes se están volviendo millonarios, eso no se ve, eso no está claro porque lo esconden, y lo esconden en el presupuesto, que es muy técnico, nadie lo entiende, no lo ponen en palabras mortales, en un idioma español, y eso no se traduce. Entonces necesitamos cada vez que la gente, que la población esté
presionando a sus autoridades, auditándolas. La auditoría social es sumamente importante y por eso tienen que existir esos mecanismos de cooperación y participación por parte de la ciudadanía. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, Juan Pablo, la diputada Andrea Villagrán, Kelly y por supuesto a Álvaro, y a todos ustedes, gracias por su atención. Hemos terminado con nuestro panel y siempre los dejamos aquí, solo para recordarles que mañana empezamos a las 9 de la mañana aquí en la Universidad Rafael Landívar. Continuamos con el segundo Festival de Gobierno Abierto. ¿Por qué? Por una Guatemala con ideas innovadoras.